Bueno, muy buenas noches. El tema de hoy va a estar súper interesante. El tema que vamos a hablar hoy es, como decía en el Zoom, vamos a hablar de cómo nuestras heridas emocionales pueden influir en quiénes somos. Ese es el tema. Cómo esas heridas influyen en cómo somos y cómo aprender a mirarlas desde el amor y la calma y el amor para que no se conviertan en alguien que nosotros no somos. Por eso estábamos hablando ahorita con Diana. Ojo con lo que dice. No, no. Simplemente suelte, confíe, mándele mucha luz a esa persona y empiece a hacer su propio proceso. Vamos entonces, por aquí les voy a compartir pantalla, porque hoy sí me dio tiempo de hacer mi diapositiva muy linda. Entonces, espérate. Yo organizo por acá, compartir pantalla. Ahora sí. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. ¿Y en dónde está que no la veo? Sí, A Moni, usted sí. misma. Pero no la estoy viendo. Ahí. Sí, Ahí vieron que la moví. Sí, pasó ya Ok, la positiva. listo. Listo. Entonces, no permitas que las heridas se conviertan en alguien que tú no eres. Y este tema lo saqué de la reflexión de 50 cápsulas de amor propio. Listo. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre cómo las heridas emocionales, especialmente las del amor, pueden alejarnos de nuestra esencia, de lo que nosotros somos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reconocer esas heridas y aprender a transformarlas desde el amor propio y la calma en el alma. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, ¿cuál es la idea central? La idea central es no permitir que las heridas se conviertan en alguien que no eres y que las heridas no definen quién eres tú. Las heridas son recordatorios de lo que necesitamos sanar. Y esta semanita yo voy a estar toda la semana en TikTok hablando sobre el perdón. Las personas una persona que fue traicionada en el amor puede volverse fría, ¿sí o no? Y desconfiada, aunque en su esencia siempre fue amorosa y compasiva. O sea, una persona que fue muy amorosa, muy compasiva, muy, ay, tan linda del alma, la traicionan y se vuelve una cosa totalmente contraria a lo que ella es. La herida no va a cambiar la esencia, pero sí puede crear una coraza en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí es donde yo tengo mi pastelito. Acá tengo mi pastelito y vamos a hablar de las heridas de cada una. Entonces, vamos a hablar sobre la herida del abandono. Y hemos hablado mucho de las heridas de la infancia, ¿sí o no? Pero ¿cómo se crean estas heridas en cuanto heridas comunes en el amor? ¿Y por qué traje este tema a colación? Porque he tenido muchos pacientes trabajando con estas heridas en situaciones que se están presentando. Y ahora sí que se están presentando muchas en relaciones de parejas. Entonces, empiezo yo a identificar el problema de cada relación porque se genera, ¿cierto? Entonces, la herida del abandono. ¿Qué es? La herida del abandono surge cuando sentimos que alguien importante nos dejó física o emocionalmente. Nos genera miedo a estar solos. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta apego excesivo, o sea, cuando el hombre o la mujer tienen un apego excesivo, cuando tienen mucha dependencia, miedo al rechazo y dificultad para estar en soledad. Y esto se nos genera muchísimo cuando, bueno, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo muy común. Ahora las personas llevan los niños a las guarderías, ¿cierto? Llevan los niños a las guarderías
y, y los dejan allá. ¿Saben qué hace el niño con ese cambio de mi hogar, de estar protegido, de estar así apapachadito? Lo llevan para allá. Los muchachitos, ustedes no sé si lo han visto, que se cogen del pantalón de la mamá, del papá, no me deje, no me deje. Claro, porque es que es un cambio muy brusco. Y cuando ellos les dicen no me deje, no me deje, es porque ellos están sintiendo que los están abandonando allí. ¿Qué hice yo con una chica que vino a trabajar conmigo con la bebé? Porque la niña estaba presentando muchos síntomas de ansiedad, lo que ella no era. Entonces yo le dije, lo que pasa es que le estás creando la herida del abandono. Si tú la vas a llevar allá y la niña empieza a llorar, entonces no la dejes llorando. Pídele permiso a la profesora que te deje ahí con ella mientras la niña se calma, mientras que la niña se va adecuando a los compañeros, a la comida, a la profesora. Ve dándole confianza. Ese día, el primer día, vas a estar 2 horas con esa bebé. No, que es que yo tengo, usted me está diciendo que debe de hacer 2 horas. El otro día vas a estar hora y media. Al día siguiente solamente vas a estar 1 hora. Al día siguiente media hora. Al día siguiente 15 minutos. Y verás el resultado. Pues el resultado fue que cuando ya iba en que se podía quedar allá 1 hora, la niña le dijo, mami, váyase para la casa. Yo me voy a quedar jugando con mis amiguitos. Ahí ya la niña entendió que la esfera donde estaba, el lugar donde estaba era un lugar donde ella se sentía cómoda, tranquila y no estaba sintiendo esa herida de abandono, ¿cierto? Entonces, mire que sí se siente y cuando al crecer podemos vivir en las relaciones de pareja con miedo constante de que nos deje, con ansiedad de que a toda hora nos esté llamando, preguntando, mandándonos mensajes, dándonos siempre demostraciones todo el tiempo para sentirnos seguras o seguros. Ahí es cuando yo identifico una herida de abandono en una pareja. Yo soy, ¿por qué te sientes insegura? ¿Y por qué te tiene que llamar? ¿Y por qué tiene que estar a toda hora mandándote mensajes? Inclusive ahora se está usando, es que el GPS, imagínense. Es que el GPS, entonces él sabe dónde está ella, ya sabe dónde está él y yo. GPS. Yo no sabía el GPS, apenas me vine a enterar en estos días con una parejita que estaba tratando. Y yo, ¿cómo así? ¿Usted sabe dónde está él? Y ella sabe, sí. ¿Y por qué? Ah, no, porque así yo identifico si él me está diciendo mentiras o no. Y yo, ¿cómo? O sea, usted no confía en su pareja. Pues, entonces mire cómo se van creando las cosas, ¿cierto? Vamos ahora con la herida de traición. En la herida, si quieren decir algo, por favor, prendan el micrófono y lo dicen, listo. En la herida de la traición, entonces, la herida de la traición, ¿qué es? Se origina cuando alguien en quien confiábamos rompe su palabra y nos engaña. ¿Y cómo se manifiesta? En desconfianza, en control, en celos y en dificultad para delegar o soltar. Así se identifica la herida de la traición. Un ejemplo cotidiano es cuando alguien es traicionado por su pareja en el pasado, entonces en la nueva relación revisa constantemente el celular, no confía, se vuelve controlador o controladora, aunque en esencia es una persona muy noble, muy amorosa. Entonces, ojo con lo que ahorita dijo nuestra compañerita Diana, ¿cierto? No, yo no vuelvo a pasar por eso. No. O sea, vas a vivir ese proceso y ahí es donde vamos a mirar ese proceso de perdonar al otro, lo que nos hizo, porque recuerden que cuando estamos perdonando al otro, nos estamos perdonando a nosotros mismos por algo que haya sucedido, para poder soltar y confiar. Y si llega otra persona a nuestra vida, nosotros no le cerremos el corazón simplemente porque fuimos traicionados. Todas las personas no son iguales, no son iguales. Simplemente lo que estábamos hablando ahorita, ¿qué aprendiste de esa relación? Porque ellos son maestros y nosotros somos maestras para ellos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué es eso? Que yo tengo que identificar el por qué pasó.
¿Qué es eso que yo tengo que sanar? ¿Ok? Y aquí muchas veces en la herida de la traición, las personas que son muy nobles, muy amorosas, empiezan a ser muy controladoras. Entonces ahí identificamos eso. Ahora vamos a mirar la herida del rechazo. ¿Qué es? Aparece cuando sentimos que no somos aceptados por quienes somos. Esto puede nacer en la infancia, si no nos sentimos valoradas por nuestros padres o nuestro entorno. Y aquí cabe mucho cuando somos varios hermanos, ¿sí o no? Varios hermanos. Enseguida les doy el ejemplo. ¿Cómo se manifiesta? Ahora ya adultos. Baja autoestima, miedo a expresarme, sentir que no encajo y me hago invisible a todo. Y también aquí es cuando nosotros, en esta herida del rechazo, la otra persona empieza a cambiarnos la forma de hablar, la forma de vestir, la forma hasta de comer, los gustos por la música. Es que a mí no me gusta esa música que usted escucha. Vamos a escuchar es esta. Es que a mí no me gusta cómo usted se viste. Entonces, claro, nosotros para no sentirnos rechazados, y eso normalmente lo hacemos nosotras las mujeres, hacemos lo que yo diga. Permitimos que nos manipulen por el miedo al rechazo. Entonces, si yo no hago esto y creemos que eso es una manifestación de amor, y eso no es una manifestación de amor, porque a ti te aman tal y como tú eres, con tu luz y con tu sombra. Así es como nos deben de amar. Que esas sombras que la persona tenga eh, no excedan los límites, ¿cierto? Porque por ahí yo tuve una parejita que les estaba también haciendo una terapia y me decían, es que yo lo amo muchísimo. Y ella decía, yo la amo, y él decía, yo la amo muchísimo, pero, o sea, chocaban tanto que yo les decía, ustedes no pueden, ustedes ya llegaron al límite y eso no es amor. Ustedes tienen una herida de rechazo porque es que usted quiere controlarla a ella, cómo viste, cómo habla, hasta cómo se peina. Y él y ella quería controlarlo a él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quieren, o sea, quieren encajar. Entonces, si yo quiero encajar con mi esposo, entonces yo tengo que hacer lo que él me diga. No, no es así, no es. Y eso se manifiesta mucho, por ejemplo, en el colegio, cuando nos critican constantemente, cuando nos hacen bullying y de adulta, nosotros, no, lo que él diga, no, lo que ella diga, ¿sí o no? Entonces, así es como identificamos esta herida del amor. Vamos a mirar la herida de la injusticia. ¿Qué es? Nace cuando sentimos que somos tratados de manera desigual y no recibimos lo que merecemos. ¿Cómo se manifiesta esto? En la rigidez, en la autoexigencia, en el perfeccionalismo y en la dificultad para nosotros recibir. Vamos a decir un ejemplo cotidiano. Alguien de niño veía que sus hermanos recibían más atención. Bueno, y este es el ejemplo del hogar. Cuando hay varios hermanos, siempre hay uno que le hace más reconocimiento que al otro. Siempre hay uno que es el más hermoso, el más amoroso, a ese le dicen te amo, cómo estás de lindo, y al otro no. Desde adulto, ¿cómo se vuelve? Exigente consigo mismo para demostrar su valor, buscando siempre la perfección, siempre, porque empiezan a buscar una perfección para que el otro me vea. En la herida de la humillación, ¿qué es? Esta se origina cuando nos hace sentir que no valemos lo que somos, menos, y nos ridiculizan mucho. Ahí es donde empiezan a ridiculizarnos. ¿Cómo se manifiesta esto en el amor? En vergüenza, en inseguridad, miedo al ridículo, deseo de complacer para evitar críticas. Ejemplo, cuando somos niñas somos burladas por el físico, ¿sí o no? Y en la adultez, sea porque somos flacas, porque seamos gordas, porque seamos chusquitas, por lo que sea, en la adultez vivimos con miedo a la opinión a los demás. Evitamos mostrarnos o tomar decisiones propias para no ser señaladas o señalados, ¿cierto?
Entonces, ¿qué podemos reflexionar con estas heridas? Cada herida nos deja una marca, ¿cierto? Pero también un camino de aprendizaje. Cada herida, cuando usted se aporrea, usted esa herida le deja un aprendizaje, ¿cierto? No se le olvida por qué se hizo esa herida, sea en bicicleta o porque se cayó jugando básquetbol, por lo que sea. Lo mismo sucede con la herida emocional. Nos marca, nos deja una marca, pero también un camino de aprendizaje. El abandono nos enseña a amarnos en la soledad, que muchas personas no les gusta estar solas y nosotros debemos amarnos en la soledad. La traición a confiar siempre en nuestra intuición. La herida del rechazo nos ayuda a reconocer nuestro propio valor. La injusticia nos enseña a equilibrar, a dar y a recibir. Muchas veces damos y no nos gusta o nos sentimos mal recibiendo. Y la humillación a honrarnos tal como somos. ¿Listo? En esta dinámica de la conciencia, yo quiero que ustedes cierren sus ojos o al menos se pregunten o escriban si las quieren escribir. Igual yo les voy a mandar las diapositivas al grupo. ¿Qué herida siento más que me ha marcado en estos últimos tiempos? ¿Qué es esa herida que más siento que me ha marcado? ¿Y qué versión de mí apareció a causa de esa herida? Que yo no soy así realmente. ¿Y cómo sería mi yo verdadero si abrazo la calma en el alma? ¿Cómo sería ese yo verdadero? Yo ahorita esas preguntas se las mando al grupo. Entonces, vamos a hablar sobre las herramientas para mantener esa esencia, ¿cierto? La esencia de lo que nosotros somos. El amor propio es como un ungüento sanador. El amor propio es como ese bálsamo, ¿cierto? Que calma y cicatriza nuestras heridas emocionales desde el perdón. Entonces, ahí es donde yo vengo. Nosotros tenemos que aprender a perdonar todo eso que nos hacen. Siempre vivimos quejándonos que mi mamá me hizo esto cuando yo era niña, que mi papá no, ya. O sea, ya soltemos eso. Porque entonces, ¿cómo vamos a seguir avanzando? ¿Cómo vamos a seguir evolucionando? Tenemos que vivir desde nosotros, desde el amor para nosotros mismos, porque si nosotros no tenemos amor por nosotros mismos, ¿qué vamos a dar? Por eso tenemos que aprender a perdonar esas cicatrices, esas cicatrices que nos dejó esas heridas. Hacer el proceso del perdón es una cosa maravillosa en cualquier ámbito, ¿cierto? Vuelvo y le repito, el amor también puede ser el amor en pareja, como con un hermano, como con un vecino, como con un amigo, o con nuestros hijos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando nos enfrentamos al abandono, la traición, el rechazo, la injusticia, la humillación, solemos buscar afuera la validación. Solemos buscar afuera la seguridad y el reconocimiento. Pero la verdadera sanación ocurre es cuando aprendemos a darnos ese perdón y esa sanación nosotros mismos. Porque todo es desde adentro, no desde afuera. Todo viene hacia adentro. Reconocernos desde el ser para poder ser. Listo. Entonces vamos a calmar en el alma, responder desde la paz, enviar muchísima luz, mucho amor a esa persona que nos hizo esa herida. Transformar el dolor en luz, como por medio de meditaciones, por medio de la oración y de la escrita terapeuta. Esa escrita es muy buena cuando nosotros empezamos a escribir con lo que queremos desahogarnos, por decirlo así. Recuerden que nuestros dedos tienen un sistema nervioso que conecta con el cerebro. Entonces, cuando tú estás escribiendo eso que estás manifestando en ese papel, en ese cuaderno, todo a nuestro cerebro. Y si lo haces desde el amor, desde esa sanación y ese perdón que lo vas a hacer, va a ser algo extraordinario. Recordar que la esencia es amor, más allá de cualquier herida. O sea, ¿qué es
lo que significa amarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos. Reconocer nuestro valor sin depender de la mirada del otro. Tenemos que reconocer lo que nosotros valemos. Abrazar nuestras heridas con compasión y sin juzgarnos. Por eso ahorita le estamos diciendo a la compañera, tenía que vivir esa experiencia con esa personita, ¿cierto? Tenía que vivirla y simplemente abrazar y no juzgarse ni darse tanto azote, porque a veces nosotros mismos nos damos un azote. Yo por qué me metí con este pelón, yo por qué hice esto y esto, yo por qué permití esto, claro, es que yo esto, es que claro, yo lo otro, y empezamos a darnos látigo, literal. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es abrazar esa vida con compasión y sin juzgarnos. Ponernos límites saludables que protejan siempre nuestra paz. Límites saludables con nuestra pareja. Si todavía seguimos con la pareja que nos ofendió, bueno, vamos a hacer el proceso de perdón, vamos a hacer el proceso de sanación, lo podemos hacer nosotros mismos, abrazarnos desde nuestra esencia, desde nuestra paz, ¿cierto? Y no permitir que se pasen los límites. Eso es algo saludable para nosotros. Elegir relaciones y situaciones que nos nutran en lugar de desgastarnos, lo que hizo nuestra compañera. No fuimos capaces, ya hicimos todo el proceso, destapamos lo que se tenía que destapar, se habló lo que se tenía que hablar y hasta aquí llegamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no se quiere desgastar. Porque a veces por no querer estar solas o solos, permitimos que esa persona nos haga daño. ¿Listo? El amor propio no borra las heridas, pero actúa como ese bálsamo que evita que se infecten, ¿cierto? Que nos devuelvan duros, que se vuelvan duros o fríos, nos devuelve esa suavidad. Ese bálsamo nos da esa suavidad, la paz, la certeza de que aun con nuestras cicatrices que nos hicieron, seguimos siendo valiosas y dignas del amor. Muchas personas o muchas parejas pasan por ese proceso de lo que está pasando, se separan y a veces el aprendizaje es aprender a conectarme conmigo misma, con mi yo, con lo que yo soy, con lo que yo quiero, con lo que yo amo. Y en esa soledad, en esa separación, es donde yo entiendo que el no permitir que el otro sobrepase los límites de lo que yo soy. ¿Ya? Ahora vamos a mirar lo de la calma del alma. No significa que no haya problemas, eso no significa. Y que nunca vayamos a sentir dolor tampoco. Significa que a pesar de lo que ocurra afuera, dentro de nosotros existe un espacio de serenidad, de equilibrio, y que siempre podemos otra vez volver. Ese es el estado interior donde reaccionamos muchas veces desde la herida, sino desde la paz. Vamos a reaccionar ahora desde la paz, desde el amor propio. Cuando el abandono quiere despertar miedo, cuando la traición quiere generar desconfianza, cuando el rechazo quiere hacernos sentir poco valiosos, la calma en el alma nos invita a detenernos, a respirar y a recordar que esas experiencias no nos definen. Esas experiencias no me definen. Ah, no, es que a mí me pasa esto por esto y esto, es que claro, es que a mi mamá también le pasó, es que a Perana. Entonces empecemos a hacernos definiciones que no son con nosotros. La calma en el alma es reconocer esas tormentas que son pasajeras, pero nuestra esencia siempre va a permanecer. Responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulsividad, siempre con sabiduría. Y vamos a elegir la paz sobre el resentimiento, ¿ya? Vamos a hacer ese proceso de sanación, vamos a hacer ese proceso de perdón, vamos a hacer todo nuestro proceso, todo lo que tengamos que hacer sin resentimiento. Porque recuerden que cuando nos pasan esas cosas es porque
Dios nos está mandando esa oportunidad de empezar a cortar con muchísimas cosas que venimos cargando que no nos pertenecen. Saber lo que pasa en la vida es la oportunidad de crecer. No, donde para que nos sirve es para crecer. Esto nos sirve es para crecer y no para que nos condenemos. ¿Ok? Uno de los ejemplos es si alguien nos ofende, la herida querrá. Esta herida querrá devolvernos el ataque, pero la calma en el alma nos ayuda a respirar, a tomar distancia, a elegir, a realmente querernos dar el poder de esa ofensa o mantenernos en paz. Ya tú tomas la decisión. La calma en el alma es como un lago tranquilito, aunque en la superficie no haya muchas olas, ¿cierto? Imagínense en el mar, muchas olas, en el fondo siempre hay mucha quietud. Cuando se meten los buceadores y van a ver, las olas están revolcadas por arriba, pero en el fondo hay mucha quietud. Volver a ese fondo es lo que nos permite a nosotros sanar y no convertirnos en alguien que no somos. ¿Listo? Cada herida trae un mensaje, cada herida, pero no debe convertirse en la entidad. Elige siempre recordar quién eres realmente, desde el amor, desde la calma y desde la paz. ¿Ok? Espero y aspiro que les haya gustado este mensaje y que nos sirva para reflexionar. Feliz noche.